Bienvenidos a esta presentación del libro organizada por ENISA y por AECA. Gracias sobre todo pues, a ustedes por dedicarnos parte de su tiempo esta mañana a conocer el libro que ha escrito Elisabeth Bustos, pero sobre todo también quiero agradecer a quienes me acompañan en la mesa. Voy simplemente a presentarles y a partir de ahí ya daremos cuenta del acto. A mi izquierda está Manuel Valle, como ustedes saben, es el director general de Industria de la PYME y el presidente de ENISA. A continuación intervendrá Leandro Cañivano, que es el presidente de AECA, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Y por último, en el otro lado de la mesa está Elisabeth Bustos, que es la autora del libro que presentamos hoy aquí y que, bueno, pues a lo largo de los 20 minutos que le hemos facilitado, nos intentará sintetizar el estudio que ha realizado y las propuestas que hace para financiar a las pymes. Sin más dilación, le paso ya la palabra a Manuel Valle, presidente de ENISA. Muchísimas gracias, Begoña. Bueno, permítame simplemente, en primer lugar, felicitar a la autora Elisabeth. Yo me he leído las conclusiones del libro y la verdad es que algunas son muy interesantes. Y bueno, aprovecho la oportunidad para recordar que desde la Dirección General de Industria PYME, la parte PYME, pues nuestro trabajo está volcado en lo que creemos que preocupa especialmente a la PYME y que en primer lugar pues es que le simplifiquemos la vida en cuanto a lo que es la creación y puesta en marcha en primer lugar y luego por supuesto durante la vida del negocio, ¿no? Y en eso estamos trabajando intensamente, como ahora contaré, en la ley de emprendedores, ¿no? En segundo lugar, trabajamos también en fomentar la innovación, con algunos programas que tenemos en la Dirección General y, sobre todo, como no puede ser de otra manera, en el tema de la financiación. Y dentro de la financiación, pues lo que quiero destacar es que hemos hecho un esfuerzo en la Secretaría General y en el Ministerio, teniendo en cuenta que hemos tenido una caída del 40% del presupuesto en 2 años. ENISA ha mantenido su presupuesto de la Secretaría General de Industria y PYME, los 96 millones con que cogimos a la sociedad los mantenemos y además hemos conseguido que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones aporte 30 millones más, con lo cual podríamos incluso hablar de que le hemos multiplicado o incrementado el presupuesto en más del 40%, ¿no? También con otros instrumentos como CERSA, por ejemplo, donde damos el reaval a todo el sistema de garantías recíprocas, pues hemos seguido una política similar, aumentando cerca de un 30% también la dotación presupuestaria respecto a 2011, repito, cuando el Ministerio ha sufrido una caída del 40%. Y todo esto lo hemos hecho, lógicamente, porque pensamos que es una situación ahora complicada, donde el crédito bancario pues de alguna manera no está cayendo en vez de crecer, que es lo normal que debe hacer en una economía el crédito bancario, porque hay una relación directa entre el crédito bancario, lógicamente, y el crecimiento del PIB, y por tanto, aunque sean unos instrumentos que en tamaño no son muy importantes, sí que cualitativamente sí lo son, y en concreto hoy venimos a hablar aquí del préstamo participativo versus el capital riesgo. Y vamos a ver pues las bondades que tiene este instrumento cuasi capital, ¿no? que consigue mantener un mundo de emprendimiento que si no probablemente no estaría ahí en estos momentos, ¿no? Gracias a los créditos de ENISA pues estamos manteniendo esa cantera de emprendedores, sobre todo en el mundo más ligado quizá a la innovación, pero no solamente en él, puesto que financiamos proyectos en todos los sectores, y bueno, pues esa es la voluntad nuestra de seguir apoyando y haciendo crecer ENISA y sus presupuestos, porque pensamos que es un instrumento muy valioso para precisamente lo que necesita este país en este momento, que es emprendimiento. Y aprovecho para destacar que en breve va a ver la luz la esperada ley de emprendedores. Parece que ya por fin están viéndose los últimos borradores en Moncloa, que es la que está liderando con el apoyo lógicamente de la Dirección General de la PYME, y que bueno, pues va a tener novedades. Esperamos que una de las novedades sea la constitución en 24 horas de una empresa de manera telemática, con estatutos tipo,
con 1 euro inicial de capital y constitución sucesiva hasta los 3.000 euros, de tal manera que el empresario tendrá responsabilidad sobre los 3.000 hasta que no aporte los 3.000, bien porque los acabe poniendo más tarde o bien porque vaya generando recursos internamente en la empresa y se llega a esos 3.000, pero se empezará, si el empresario quiere, con 1 solo euro, por lo tanto no tendrá que ir al banco a certificar el capital, y por eso se podrá hacer telemáticamente, más una bolsa de nombres, y todo esto, repito, a través del sistema o plataforma CIRCE, que entiendo que conocéis, y que permite hoy en día ya prácticamente hacer todos los trámites para constituir una empresa desde casa o acudiendo a uno de los 1.200 puntos de atención al emprendedor que tenemos por toda España. Eso es una parte importante. La segunda oportunidad va a ser otra parte importante de la ley. Ahí vamos a meter un sistema de resolución extrajudicial de concursos, en vez de ir a concurso, que se puedan resolver los problemas de las empresas antes vía mediación, y creamos la figura del empresario de responsabilidad limitada para que la gente no tenga que constituir sociedades limitadas, sino que se puedan funcionar como autónomo, salvando la casa hasta un cierto nivel de casa, por supuesto, y un coche también hasta un cierto nivel de coche. Y luego hay otras figuras importantes que va a traer la ley, como desgravaciones fiscales, sobre todo, por ejemplo, al capital riesgo, a los business angels, que bueno, van a tener una serie de beneficios que venían siendo reclamados por el mundo del emprendimiento, y que creemos que la ley los va a contemplar. Y bueno, pues esperamos que la ley, como digo, vea en breve la luz. No voy a detallar mucho más porque bueno, algunas cosas todavía están pendientes ahí de la pelea interna que lógicamente siempre se produce. Nosotros somos partidarios de enriquecerla al máximo y bueno, pues Hacienda lógicamente tiene que vigilar el déficit público, y ahí estamos ahora mismo pues en las últimas negociaciones. Y nada más, sin más le paso la palabra, yo creo que te paso a ti, ¿no, Leandro? Y daros las gracias a todos por estar aquí. Bien, muchas gracias. Yo quisiera comenzar expresando el agradecimiento de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas a la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, por esta nueva colaboración editorial. No se trata de la primera, pero sí estoy convencido que es la más importante, sobre todo teniendo en cuenta la autora y el contenido del trabajo. También a la Dirección General de la PYME, por la presencia de su director general en este acto y por su implicación también, lógicamente, pues, al asumir responsabilidades en ENISA. Debo decirles que la asociación AECA tiene ya traspasado ya con creces la barrera de los 30 años, lo cual significa que ha tenido pues, un tiempo de realizar una labor que en algunas palabras que he tenido ocasión de pronunciar con anterioridad pues he calificado de intensa, y que les resumo pues en los siguientes términos. Cuenta con 4.000 socios, 11 comisiones de estudios, diversos comités y grupos de trabajo, un importante fondo editorial que incluye 8 revistas periódicas, 32 entre congresos y encuentros celebrados, numerosas jornadas y reuniones profesionales y científicas, premios, becas, ayudas, una cátedra y una ECA virtual que prueba la profunda inversión de nuestra asociación en la sociedad y en la economía de la información y la comunicación. Toda su tarea de creación materializada en guías profesionales dirigidas fundamentalmente a nuestros asociados constituyen el trabajo de las comisiones de estudio que he mencionado con anterioridad, las cuales pues vienen emitiendo documentos sobre principios y normas de contabilidad, valoración de empresas, tecnologías de la información, responsabilidad social corporativa, entidades sin fines de lucro, cooperativas y más recientemente turismo, que es un área también de gran interés en la actualidad. He mencionado los congresos. Invito a todos a participar en el que tendrá lugar en septiembre en la Universidad de Navarra. Por supuesto, toda la información en las páginas de AECA pues está a su disposición. No quiero dejar de señalar también la importante tarea desarrollada en el aula de formación de AECA, porque toda la producción realizada por estas comisiones
que naturalmente puede ser contemplada en los documentos escritos que he comentado, también se trata de aproximar de una manera presencial a través de los cursos organizados por la asociación. En los últimos años se ha desarrollado una AECA virtual que ha cobrado cada día más importancia, y quizá pues el dato más expresivo que podríamos ofrecer sobre esto es que la web de AECA ha llegado a recibir un número de visitas únicas cercano al 1.000.000 anual, lo que significa una media de 80.000 visitantes al mes, por supuesto procedentes de todas las partes del mundo. En el terreno editorial, pues aparte de los documentos propios de los trabajos de la asociación, también tiene una amplia colección de estudios, monografías, revistas, etc. Esta obra que presentamos hoy, pues en definitiva, forma parte de ese conjunto de estudios y monografías, y estoy convencido de que adquirirá pues un relieve destacado por el interés que tiene el tema. Felicito a la autora, expreso mi agradecimiento a las instituciones también que han permitido la presentación y la edición, y deseo que la misma, y no lo dudo, tenga mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Manuel. Antes de ceder la palabra a Elizabeth, comentarles que imagino que ya van teniendo posibles preguntas que hacer a cualquiera de los que estamos en la mesa. Les hemos entregado con el libro un tarjetón en el que le agradeceríamos que nos la formularan, y cuando termine la presentación de Elizabeth la recogeremos y podemos formulárselas a cualquiera de los ponentes. Yo a Elizabeth la conocí hace un año, llevaba así como un mes en ENISA y vino a mantener una reunión conmigo, y en la hora y media que estuvimos sentadas en mi despacho me dio una lección magistral de lo que eran los préstamos participativos y lo que significaba este tipo de instrumento financiero para las pymes españolas. En ese momento, que yo llevaba tan poco al frente de ENISA, me sirvió mucho su conversación, sus estudios, sus trabajos, sus libros, que forman parte ya no solo de mi lectura diaria, sino que creo que estaba apoyando muchísimo a todos los que trabajamos en ENISA. Elizabeth es doctora en Economía por la Universidad de Valencia, ha desarrollado su trabajo como docente en el área de finanzas y contabilidad en la Universidad de Valencia y en diferentes escuelas de negocios, y es autora de numerosos libros, artículos, muchos de ellos centrados en el préstamo participativo. Elizabeth, cuando quieras. Buenos días a todos. Este no es el primer acto que organizan AECA y ENISA para presentar un libro escrito por mí. Y dicen que la experiencia es un punto, pero no se lo crean. Les aseguro que en estos momentos me sigue apeteciendo estar sentado donde están ustedes. Pero bueno, ya que estamos, déjenme decirles que este libro está extraído de mi tesis doctoral que leí hace ahora justo un año en la Universidad de Valencia, y que fue dirigida por los doctores Máximo Ferrando y Gregorio Labatuz, mis entrañables directores. Pero antes de comentar el contenido del libro, me gustaría hacer un recorrido en el tiempo sobre mi relación con el préstamo participativo. En el año 2001 me encargaron que preparara una sesión de financiación de la PYME en un máster, y yo empecé a recopilar información, pero entonces no existía el Google, y la recopilación fue una recopilación física. Y entonces encontré en un cuaderno de 5 días, encontré una reseña de 3 líneas sobre el préstamo participativo. No controlo yo muy bien esto de... Una reseña de 3 líneas, y además citaban ENISA. Y claro, esa información me supo a poco, y llamé a ENISA. Entonces tuve la suerte de que en ENISA me atendiera una persona amabilísima que me facilitó información y documentación sobre el préstamo participativo. Con esto yo elaboré el material del máster, pero después de eso a mí me quedó una profunda curiosidad por este instrumento financiero tan especial. Fíjense si es especial, que es deuda. Es deuda, pero tiene capacidad para ser computado como patrimonio neto en la determinación de la solvencia de la empresa, lo que viene especialmente bien cuando la empresa está atravesando un momento crítico en su patrimonio.
como tiene capacidad para comportarse como patrimonio neto, es decir, está cerca del capital social, es deuda, pero es deuda subordinada. Y como es deuda subordinada, tiene más riesgo que la deuda ordinaria y, por tanto, su remuneración también tiene que ser una remuneración especial. Tan especial que la remuneración del préstamo participativo, el interés del préstamo participativo, se puede dividir en dos tramos. En un tramo que el Real Decreto que regula el préstamo participativo denomina interés fijo, que a mí especialmente no me gusta esta forma de llamarlo, porque cuando nos hablan de un interés fijo siempre pensamos en un interés invariable, ¿verdad? Un interés que no cambiará a lo largo del tiempo. Y precisamente el interés fijo de un préstamo participativo suele estar referenciado al Euribor. Al Euribor más un diferencial muy inferior al tipo de interés bancario. Este interés fijo, que podría ser denominado también mínimo u ordinario, es opcional, es decir, puede que esté o no esté en el préstamo participativo. Porque lo que no es opcional es el otro tramo del interés, es decir, el interés que el Real Decreto denomina interés variable. Y para no confundirnos, este interés es variable porque está en función de la evolución de la empresa prestataria. ¿Y cómo se puede calcular un interés en función de la empresa prestataria? Pues tomando una referencia. Necesariamente, el Real Decreto dice que necesariamente tiene que estar vinculado a la evolución de la empresa, es decir, a una variable de la empresa prestataria. ¿Qué variable? Barra libre. El Real Decreto no impone ningún criterio para determinar el interés variable. Normalmente, las entidades referencian el interés variable al beneficio de la prestataria, creo que es el caso de NISA, ¿no? Pero también hay entidades que lo referencian a las ventas, y yo he visto préstamos participativos muy exóticos, porque lo referenciaban a las unidades físicas que vendía la prestataria. Bien, pues este interés es imperativo, tiene que darse en el préstamo participativo. Tanto es así que es el rasgo que define el préstamo participativo. Solamente puede ser considerado préstamo participativo si tiene un interés que depende de la evolución de la empresa. Bien, fíjense, es un interés que también tiene riesgo, porque si la empresa evoluciona desfavorablemente, entonces el prestamista cobrará un interés muy inferior al de mercado. Pero el préstamo participativo, aun siendo deuda subordinada y aun teniendo ese interés tan especial, no deja de ser deuda. Por eso, todo el interés fijo y variable participativo mínimo es deducible de la base del impuesto sobre sociedades. En definitiva, las características legales del préstamo participativo lo convierten en un instrumento muy versátil, muy camaleónico, porque puede comportarse como un recurso ajeno, un recurso propio, tanto para el prestamista como para el prestatario, sin dejar de ser deuda, tanto para el prestamista como para el prestatario. Y pues después de que ENISA me enseñara esta y otras cosas, el préstamo participativo y yo iniciamos un idilio. Iniciamos un idilio porque prácticamente todo lo que he escrito desde el año 2000, que conocía el préstamo participativo hasta nuestros días, prácticamente todo, otros libros, ponencias, artículos, seminarios, todo ha girado en torno a la figura del préstamo participativo. Y llegó el momento de hacer la tesis, y el tema debía ser, obviamente, el préstamo participativo. Y debía ser el préstamo participativo por dos motivos. En primer lugar, porque es mi línea de investigación, pero también porque en ese momento no había ningún estudio estadístico dedicado al préstamo participativo. Entonces consideramos que la madurez que había adquirido este instrumento en el mercado y su consolidación, pues propiciaban un buen momento para hacer un estudio estadístico sobre este préstamo. Y escribir una tesis no es fácil, tampoco es difícil exponerse, pero sí que es cierto que hay que dotar a la tesis de un armazón sólido, de una línea argumental lógica. Y entonces, en ese momento, yo rescaté de lo más recóndito de mi memoria una frase que me había comentado
Rafael Luengo, a la sazón consejero delegado de ENISA. Estoy hablando del año 2001, 2001, cuando yo escribí mi trabajo de investigación. Y esa frase fue: el préstamo participativo es un capital riesgo con pacto de devolución. Bueno, pues esa frase se mantuvo durante años en estado letárgico dentro de mi memoria, y no sé por qué resurgió en el momento de ir a escribir la tesis. Es decir, los profesionales del sector conciben el préstamo participativo como un capital riesgo como con pacto de devolución, pero esta concepción únicamente podía tener una visión cualitativa, porque hasta ese momento no había ningún estudio estadístico que la sustentara. Y entonces decidimos darle un sustento a esta frase. Y este fue precisamente el objetivo de la tesis. Es decir, demostrar cuantitativamente si era cierta esa afirmación, si el préstamo participativo era un capital riesgo con pacto de devolución. Entonces, para ello, seleccionamos dos grupos de empresas: empresas participadas con préstamo participativo, empresas participadas por capital riesgo, en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2007. Para cada uno de estos dos grupos de empresas había, además, 7 subgrupos que se correspondían con las empresas que habían recibido financiación en cada uno de estos años. Bien, pues las listas del nombre de las empresas nos las facilitaron ENISA y ASCRI. ENISA y ASCRI. Y aquí me van a permitir hacer un inciso, porque si ENISA y ASCRI no me hubieran aportado los datos, yo no hubiera podido escribir la tesis. Así que mi agradecimiento infinito. Bien, teníamos el objetivo de la tesis, teníamos también los dos grupos de empresas, pero nos teníamos que marcar un plan estratégico. Y comprobamos que había muchísima literatura sobre el capital riesgo y que además muchos estudios previos dedicados al capital riesgo habían demostrado que el capital riesgo actúa sobre el crecimiento como una palanca, con una intensidad mucho mayor que el resto de financiaciones tradicionales. Bien, pues partiendo de los trabajos previos que avalaban el mayor crecimiento de las empresas participadas por capital riesgo, entonces nos propusimos comparar los dos grupos de empresas para ver si el préstamo participativo tenía sobre el crecimiento un efecto análogo al del capital riesgo. Y para ello seleccionamos un conjunto de 11 variables. En concreto, seleccionamos unas variables que clasificamos en variables de crecimiento económico, en variables de crecimiento financiero y lo que consideramos que era un plus para la tesis, en variables de capacidad de crecimiento, variables representativas de capacidad de crecimiento. Porque si era verdad que las empresas crecen más con el capital riesgo, pues vamos a ver qué capacidad tienen para crecer estas empresas. Bien, ya teníamos las empresas, habíamos definido las variables y entonces aplicamos 3 estudios estadísticos sobre esas muestras de empresas. En el primero de ellos se trató de lo siguiente: se trató de, para cada uno de los subgrupos, comparar las variables de cada uno de los 3 años anteriores a la entrada de financiación y cada uno de los 3 años posteriores a la entrada de financiación. Dime. ¿Me estás haciendo señales a mí? Ah, es que tenemos aquí una compañera que me estaba haciendo así, digo, no sé, igual estoy metiendo la pata en algo. Bueno, seguimos, no pasa nada, seguimos. Bien, repito, que para el primer estudio estadístico estábamos comparando las variables de cada uno de los 3 años anteriores y cada uno de los 3 años posteriores. Los resultados, la verdad es que fueron muy curiosos en el trienio anterior, porque en el trienio anterior resultó que solo habían 2 variables de las 11 que se mostraban diferentes.
Una de ellas era la ratio de endeudamiento. Las empresas financiadas, que iban a ser financiadas, estamos en el trienio anterior, las empresas que iban a ser financiadas con capital riesgo estaban más endeudadas en la media que las empresas que iban a acceder posteriormente al préstamo participativo, lo cual era lógico, porque cuanto más endeudada está una empresa, pues más acude al capital para reequilibrar su balance. Bien, esto no nos sorprendió, porque lo encontrábamos lógico. Lo que sí que nos sorprendió es que las empresas del grupo Capital Riesgo presentaban justo en el año anterior, inmediatamente anterior a la entrada de financiación, presentaban una rentabilidad del activo superior a las empresas financiadas con préstamo participativo, con lo cual llegamos a concluir que las sociedades de capital riesgo exigen en las empresas que seleccionan una mayor rentabilidad del activo. El resto de variables no mostraban ninguna diferencia y esto nos animó porque comprobamos que estábamos trabajando con grupos de empresas comparables. Bien, además también hicimos lo mismo con las variables correspondientes a cada uno de los años del trienio posterior a la entrada de financiación. Y aquí las diferencias, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En el primer año posterior a la entrada de fondos no había ninguna variable que presentara diferencias, ninguna. En el segundo año solamente habían dos variables que presentaban diferencias. La variable margen a favor del préstamo participativo, pero había una diferencia que nos resultó muy llamativa, que era la variación de empleo. Las empresas participadas por préstamo participativo presentaban una diferencia de variación de empleo superior en un 28% a las empresas financiadas con capital riesgo. Y esto tampoco nos extrañó. No nos extrañó porque una de las preocupaciones de NISA es precisamente la promoción del empleo. Y posteriormente, en el tercer año, había una diferencia de la variable activo permanente sobre activo total a favor de las empresas financiadas con capital riesgo. Pero esta diferencia del activo permanente sobre el activo total no estaba acompañada de una diferencia en la variación del activo permanente. Claro, si no hay diferencia en el numerador, la diferencia tiene que estar en el denominador, y entonces llegamos a la conclusión de que las empresas financiadas con capital riesgo en el tercer año obtenían una mejor gestión de su activo circulante, de su activo corriente. Bien, aún así lo que nos llamó la atención en los resultados de este trienio posterior fue que de las 11 variables únicamente 3 se mostraron diferentes, y además estas diferencias no se mantenían en el tiempo, no se repetían en el tiempo. Este estudio del trienio anterior y posterior se completó con un análisis ANOVA para comprobar la intensidad del cambio que se producía en el crecimiento considerando el año anterior a la entrada de fondos y el tercer año posterior. Es decir, ya no íbamos a analizar año a año, sino que lo que íbamos a hacer era el salto que se producía en el crecimiento entre el año anterior a la entrada de fondos y el tercer año posterior a la entrada de fondos. Y los resultados que obtuvimos en este análisis también fueron curiosos, porque, en primer lugar, la variable que mostró ser diferente en los dos grupos fue el margen. De nuevo a favor del grupo préstamo participativo, lo que venía a reforzar las conclusiones del estudio anterior. Pero además de la variable margen, también tuvimos en este estudio una diferencia de la rentabilidad del activo a favor de las empresas participadas por préstamo participativo. Fíjense qué curioso, porque antes de entrar la financiación, las empresas que presentaban una mayor rentabilidad del activo eran las empresas participadas por capital riesgo. Pero una vez que había entrado la financiación, eran las empresas del préstamo participativo las que presentaban una mayor rentabilidad del activo. A esto se acompañó que
las empresas participadas por capital riesgo presentaban una variación de ventas mayor en este salto, lo que nos hizo pensar que, pese a que las empresas participadas por capital riesgo vendían más, eran las empresas financiadas con préstamo participativo las que lograban una mayor rentabilidad del activo, luego estaban gestionando mejor sus costes. Bien, las conclusiones finales que obtuvimos de estos dos estudios fueron que las escasas diferencias se encontraban en estas variables, se concentraban fundamentalmente en las variables representativas del crecimiento económico, y que las variables del crecimiento financiero y las variables propias de la capacidad de crecimiento, a excepción del empleo, no mostraban diferencias sustanciales en estos dos grupos de empresas. Con lo cual, salvando estas excepciones, llegamos a la conclusión de que el préstamo participativo tiene un efecto análogo sobre el crecimiento de la pyme, análogo al capital riesgo. Y la verdad es que el estudio estadístico podría haber concluido aquí. Lo que ocurre es que en las tesis de economía, toda tesis de economía que se precie debe de contener un modelo econométrico para que esté bien considerada. Claro, nos vemos obligados a incluir en la tesis un modelo econométrico. Y esto nos planteó un problema, porque el estudio anterior era muy lógico, es decir, surgió de forma muy espontánea a la hora de introducirnos en la elaboración de la tesis, ¿no? Pero no se nos ocurría qué modelo podíamos plantear para completar la tesis. Y entonces, claro, todos los problemas al final ven la luz, y al final el razonamiento que hicimos fue el siguiente. Todo crecimiento empresarial conlleva un incremento en el valor de la empresa, y estudios previos han avalado que las empresas participadas por capital riesgo crecen más que el resto. Luego, lógicamente, deben de tener un incremento de valor también superior al resto. Y acabábamos de demostrar que las empresas financiadas con préstamo participativo tenían unos crecimientos similares a los del capital riesgo. Entonces, lo que nos propusimos fue plantear un modelo para comprobar si las empresas participadas por préstamo participativo lograban incrementos de valor similares a las empresas participadas por capital riesgo. Montamos un modelo en el que igualábamos la variación del cash flow con una serie de variables representativas también del valor de la empresa, y un índice de mercado, en concreto fue el ITV, el índice total de la Bolsa de Madrid. Y las conclusiones que obtuvimos ahí, los resultados que obtuvimos, fue que no había tampoco diferencia en el incremento de valor de las empresas financiadas con cada uno de estos dos instrumentos. Con lo cual, las conclusiones que finalmente obtuvimos, teniendo en cuenta estos tres análisis estadísticos, fueron que, salvando las excepciones puntuales que se daban, las diferencias puntuales que se daban, el préstamo participativo tenía el mismo efecto sobre el crecimiento que el capital riesgo, tanto si lo considerábamos año a año como si lo considerábamos con el salto en el tiempo, y también tenía el mismo incremento de valor similar al capital riesgo. Pero nuestras conclusiones fueron más allá, porque hay literatura que ha concluido que el mayor impacto que ejerce el capital riesgo sobre el crecimiento se debe al valor añadido que aporta este instrumento y a la cuidada selección de empresas que realizan los socios arriesgados. Con lo cual, nuestras conclusiones también estaban en la misma línea, es decir, el préstamo participativo logra aportar el mismo valor añadido que el capital riesgo, y además también cuida la selección de empresas que realiza. No obstante, la conclusión final que obtuvimos fue que este estudio ha logrado sustentar estadísticamente la concepción que tienen los profesionales del sector. Es decir, este estudio ha demostrado cuantitativamente que es cierto, el préstamo participativo es un capital riesgo con pacto de devolución.
Y bien, hasta aquí la presentación del libro, pero me van a permitir que dedique unas palabras de agradecimiento y de reconocimiento. De agradecimiento a Enisa y a ECA, les quiero agradecer lo bien que me han tratado siempre. No es que me traten bien, es que me miman. Nunca me han dicho no. Los profesores universitarios nos dedicamos a dar clases, pero también escribimos, y para eso sí que necesitamos datos. Para escribir necesitamos datos, pero también necesitamos que alguien publique y difunda lo que escribimos. Y por eso quiero agradecer profundamente tanto a Enisa como a ECA todo el apoyo que me han dado durante tanto tiempo. Evidentemente también les quiero agradecer el tiempo que han dedicado a la organización de este acto y por supuesto les quiero agradecer su presencia porque estoy segura que tenían muchísimas cosas que hacer y les han tenido que dejar para estar aquí. Y además del agradecimiento, quería también dedicar unas palabras de reconocimiento. A Enisa le quería reconocer su labor. Enisa es una empresa pública que ha demostrado ser realmente útil para las pymes. Y yo sé que tanto el señor Valle como la señora Cristeto y en general todas las personas que trabajan en Enisa están empeñados en conseguir que el préstamo participativo llegue a más pymes, llegue a más emprendedores y además sea una financiación óptima para generar empleo. Y la dedicación con la que están trabajando yo creo que se merece un reconocimiento. Pero también quería reconocer a ECA la labor que está haciendo, porque ECA ha tenido la habilidad, a través de Leandro Cañivano, su presidente, y a través de José Luis y de todas las personas que trabajan en AECA, han tenido la habilidad de unir académicos con profesionales. Y les aseguro que las publicaciones, los congresos, los seminarios de AECA son muy enriquecedores, porque a nosotros nos permiten enseñar lo que sabemos, pero también nos permiten la posibilidad de nutrirnos de los profesionales en esa parte práctica que nos falta. Yo creo que es importante que la universidad y la empresa no vivan de espaldas. Creo que es importante que colaboren para facilitar la transferencia esa de conocimientos en los dos sentidos. Esto lo han entendido muy bien Enisa y AECA, y gracias a esa colaboración estamos hoy todos aquí, y gracias a ustedes también por asistir. Muchas gracias, Elizabeth. Tienen ustedes ahora la oportunidad de hacer preguntas a cualquiera de los que estamos en la mesa, pero como en lo que me los traen, yo tengo la suerte de poderte hacer la primera pregunta, Elizabeth. Decías que te mimamos en Enisa. Yo la verdad llevo 1 año o 2 meses con esta responsabilidad y Elizabeth ha sido una gran colaboradora nuestra. Y tengo ya, según has estado hablando, tengo ya la siguiente colaboración que tenemos que hacer. Y es que le tenemos que quitar ese versus al préstamo participativo capital riesgo, porque en el último año lo que hemos estado trabajando es préstamo participativo más capital riesgo en apoyo a las empresas. Hemos lanzado, como sabes, el programa Spain Startup Investment Fund y en los 5 meses, 6 meses que lleva funcionando ya estamos demostrando cómo cada euro que ha puesto en Enisa en una empresa que estaba participada, que estaba con capital riesgo, bien con Business Angel o con fondos de capital riesgo, hemos conseguido levantar 3 euros privados para llevar a nuestras empresas. Luego el próximo encargo que te vamos a hacer va a ir por esa vía. ¿Qué duda cabe que es la financiación de capital riesgo y el préstamo participativo es una vía fantástica de financiación de las empresas? Pero tú sabes también como nosotros que nuestra pyme especialmente, está muy bancarizada, que solamente el 20% de nuestras empresas, según los estudios, acuden a financiación no bancaria, frente al 70% que tienen los americanos o los británicos, o el 50% los alemanes. ¿Qué piensas tú que puede haber detrás de este motivo? Porque es verdad que en Enisa estamos haciendo durante muchos años, pero especialmente este último año, una labor de dar a conocer el préstamo participativo, de ir por todos los sitios, por toda España, dando a conocer el producto, pero seguimos viendo que es muy desconocido, que las empresas no conocen el préstamo participativo, pero que son un poco reticentes a entrar en manos también de capital riesgo. ¿Cuál es la razón que tú podrías ver de fondo de la pyme española?
Yo no creo que la PYME sea reticente a la entrada de capital o a la entrada del préstamo participativo. Yo creo que más que hablar de reticencias deberíamos hablar de causas. ¿Por qué las pymes no acuden en mayor medida al capital riesgo o a los préstamos participativos? Pues yo creo que es una... hay varias cuestiones, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente por una falta de cultura financiera en los gestores de las pymes. Tradicionalmente los gestores de las pymes no han tenido una formación financiera. Afortunadamente eso está cambiando, porque cada vez más están mejor preparados y cada vez más los propietarios se dan también cuenta de la necesidad que tienen de formación. Afortunadamente está cambiando esto y afortunadamente también ENISA está haciendo una labor de promoción del préstamo participativo fantástica para que por lo menos se conozca, se conozca. Bien, eso es un motivo. Y el otro motivo es la inercia. Una empresa necesita dinero, ¿dónde vamos? Al banco. Es lo normal, ir al banco a pedir dinero. Bien, pero yo creo que aquí deberíamos hablar también de perfiles de empresas, porque es que son distintos mercados. Es decir, hay un mercado para el préstamo bancario, otro mercado para el capital riesgo y para el préstamo participativo. Y todo depende del perfil que tenga la empresa o del proyecto que pretenda financiar la empresa. Evidentemente, la empresa que quiere hacer una inversión de sustitución, quiere sustituir una máquina o quiere sustituir, no sé, los vehículos, no sé, lo que sea. Esto, la verdad es que lo ideal es que vaya al banco. Pero aquella empresa que lo que pretende es dar el salto, bien de pequeña a mediana, bien de mediana a grande, dar el salto, o financiar un proyecto de inversión integral. Pero esto, los bancos ahí no suelen llegar. Entonces, ahí lo ideal es el préstamo participativo. Por eso, a mí no me gusta que digan que el préstamo participativo es una financiación alternativa. No lo es. Es una financiación de elección para determinadas inversiones. Igual que los bancos tienen su mercado, el préstamo participativo también tiene el suyo. El de financiar proyectos integrales de inversión. La gran cantidad de estudios, informes que realizáis a lo largo del año. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Veis que la PYME española tiene ya una gestión más profesionalizada, que es capaz ya de buscar distintas vías de financiación, que está adquiriendo poco a poco unas mayores técnicas para poder manejar sus proyectos empresariales? Bueno, entiendo que sí, pero contestando matizadamente. Uno de los estudios realizados en AECA se hizo en relación con el mercado alternativo bursátil. Quizá las empresas que tomaban la decisión esa de entrar a financiarse a través del mercado de capitales directamente tenían algo en común. Eran empresas innovadoras. Realmente se dedicaban a temas, por así decirlo, muy novedosos, muy de primera línea. Y entonces quizá esos que buscan ese nicho que exige un nivel de conocimiento y de profesionalidad por los emprendedores que lo asumen, son más proclives a buscar vías de financiación que no sea la tradicional bancaria, sea ese mercado alternativo bursátil o sea también a través de capital riesgo, préstamo participativo. Quiero decir que sí, pero reservado, como decía también Elizabeth Bustos, al nivel profesional muchas veces del equipo humano que está tirando del carro de ellos. Manuel, esta va dirigida a ti, aunque son varias preguntas en una. ¿Consideras que en España hay suficientes proyectos financiables o invertibles? Y si es así, ¿qué fuentes de financiación tienen aparte de las que estamos hablando hoy aquí? Bueno, por supuesto que hay suficientes proyectos, ¿no? Lo que hay es falta de financiación ahora mismo, ¿no? Especialmente la bancaria, ¿no? Fuentes alternativas, pues he mencionado antes que también el Ministerio tiene el sistema de garantías recíprocas, las sociedades de garantía recíproca, donde nosotros a través de CERSA reavalamos y ahí movemos aproximadamente, este año esperamos más de 1.200 millones. El año pasado movimos 1.000 y esperamos que con unas mejoras que hemos introducido en el contrato
podamos mover este año 1.200, ¿no? Que además el contrato también lo hemos modificado no solamente para apoyar inversiones, sino también circulante, dada la situación ahora mismo de las pymes. Y luego, pues, todo lo que se está haciendo en el mundo del capital riesgo, ¿no? Yo creo que aquí el ICO está creando ahora un fondo de fondos que va a mover 2.200 millones de euros, es una cantidad importante, aparte del fondo Isabel la Católica, que ya está prácticamente funcionando, creo. Ese es más modesto, es de 30 millones de euros, y algunos otros fondos que existen, pues se piden, me parece que maneja otro fondo. Y luego recordar que existen bastantes préstamos, aparte de los que participativos que da ENISA, a nivel ya sectorial, pues las distintas secretarías de Estado manejan programas, por ejemplo, en el tema de turismo, pues están los créditos Emprendetur, que son créditos normalmente a 7 años, con algunos de carencia, a intereses ventajosos. Ahí hay, por ejemplo, una bolsa que maneja Segitur de 75 millones de euros. La Secretaría de Estado de Turismo tiene 200 también. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones tiene 500 millones de euros a Euribor para temas de telecomunicación, de las TICs, ¿no? Y 50 millones en subvenciones. El CEDETI maneja más de 1.000 millones, tiene además un fondo de capital riesgo, Neotec. La Dirección General de Innovación maneja 1.500 millones, algunos son programas que no van estrictamente a la empresa, pero algunos sí van directamente a la empresa, y eso es otro sitio por tanto donde hay que mirar. Y finalmente la Dirección General de Industria, de la Secretaría General de Industria, tenemos 725 millones destinados a los programas de reindustrialización y competitividad, créditos a 10 años, 3 de carencia, para inversiones industriales nuevas o ampliación de instalaciones, y este año con avales entre un 10 y un 20%. Y yo creo que eso es un poco el dinero que hay en la administración. No sé si me he dejado algo en concreto. Por supuesto están los 22.000 millones del ICO, donde el ICO actúa como mayorista, y al final hay que ir a pedirlos a la banca, ¿no? Y eso es un poco, digamos, lo que hay en la administración, ¿no? En total podríamos estar hablando de casi 40.000 millones de euros, que frente a los 900.000 que maneja la banca, pues lo que he dicho antes, a lo mejor no es un porcentaje muy alto, pero sí que cualitativamente es muy importante, porque arriesgamos más, lógicamente, la administración cuando prestamos. Muchas gracias, Manuel. Elizabeth, esta va dirigida a ti, es bastante larga porque intento agrupar también preguntas que son similares. Para una startup, ¿cuándo tendría sentido buscar financiación? O mejor, ¿hasta cuándo no podría financiarse con préstamo participativo? ¿A partir de qué momento el emprendedor puede contemplar el préstamo participativo como recurso de financiación? ¿Dónde buscarlo aparte de ENISA? Es lo pregunta más de una persona. ¿Conoce en España otras entidades públicas o privadas que concedan préstamos participativos? Bien, me empiezo por el final, ¿de acuerdo? Sí, no hay muchas, sí que hay entidades que concedan préstamos participativos, pero no hay muchas. Pero de todas formas, todas las comunidades autónomas tienen la figura del préstamo participativo como uno de sus instrumentos de financiación, de apoyo a las pymes. Sé que, no sé si ahora se llamarán SODIs, ¿se siguen llamando SODIs? Las agencias de desarrollo regional. Eso, exactamente, las agencias de desarrollo industrial. Ellos financian a pymes con préstamos participativos. Lo que pasa es que siempre los acompañan con capital riesgo. Así como ENISA concede préstamos participativos puros, otras entidades que conceden siempre van acompañados de capital riesgo. Luego, entidades como Lúzaro, pero todas las que conozco tienen ámbito autonómico. Ya digo que en todas las autonomías, en Valencia, en Andalucía, todas las autonomías están utilizando el préstamo participativo como fórmula de financiación para las pymes. ¿Cuándo tiene sentido buscar financiación para una startup? ¿Cuándo debe dirigirse al préstamo participativo? ¿La startup? La startup. Bien, cuando tengo una idea buena de negocio. Cuando tengo una idea buena de negocio con posibilidades de rentabilidad, pues ya lo sabemos todos, es decir, pero es lógico, cuando una empresa es buena, es rentable o potencialmente rentable, no va a tener problemas para encontrar financiación. Seguro que va a encontrar a alguien que le desee acompañar. El problema es encontrar quién está dispuesto a asumir el riesgo de esa empresa.
Evidentemente una empresa que se crea es mucho más arriesgada que una empresa ya consolidada, que ha demostrado que es capaz de mantenerse en el tiempo. ¿Cuándo tiene que empezar a buscar financiación? Pues en el crecimiento de la empresa, en la constitución de la empresa. Los americanos esto dicen que para financiar una empresa, la primerísima financiación de una empresa son las 3 Fs, la familia, los amigos y los tontos que están dispuestos a financiarte. Pero ya una vez que has agotado las 3 Fs y que has anotado lo que ellos llaman el bootstrapping, es decir, el levantarse en el aire tirando los cordones de las propias botas, el levantar tu empresa tirando de tus propios recursos, pues cuando ya has agotado todos tus recursos y los recursos de los que te rodean, entonces es el momento de intentar convencer a un financiador arriesgado, préstamo o capital riesgo, que tu negocio es rentable. Si le demuestras que tu negocio es rentable, va a ser potencialmente rentable, y le demuestras además que tienes idea de cómo vas a gestionar ese negocio, yo estoy convencida de que no va a encontrar ningún problema, porque todo el mundo quiere obtener una rentabilidad. Otra pregunta también larga. Desde su experiencia, ¿se están vinculando los cálculos de la parte variable del interés a parámetros de liquidez, flujo de caja, libre de explotación y no tanto a elementos engañosos como pueden resultar los beneficios o la cifra de negocios? Vamos a ver, es que aquí hay que diferenciar. No hemos hablado de ese tema, pero hay que diferenciar. Depende de en qué ámbito se esté concediendo el préstamo participativo. El préstamo participativo lo concede ENISA y empresas vinculadas a la administración autonómicas. El préstamo participativo lo conceden también las sociedades privadas de capital riesgo, siempre junto al capital riesgo, pero el préstamo participativo también tiene un caldo de cultivo buenísimo en los grupos de empresariales. Recuerden que les he comentado que el préstamo participativo puede ser considerado un patrimonio neto para determinar la solvencia. Entonces, cuando una empresa del grupo está atravesando un momento delicado, otra empresa del grupo, en vez de abordarle capital, le aborda un préstamo participativo. Tiene los mismos efectos de cara a la determinación de la solvencia, pero además la prestataria se los puede deducir de la base imponible del impuesto. Cuando estamos hablando de préstamos participativos públicos, lo que se trata es de no extorsionar, sino de apretar a la empresa lo menos posible. Los préstamos participativos públicos no son subvenciones, pero sí que son un préstamo para ayudar a la empresa. Y en este sentido, pues lo ideal es referenciar el préstamo al beneficio. ¿Por qué? Porque cuando la empresa tenga pérdidas, pues no va a pagar interés participativo. Y cuando la empresa tenga beneficios, aunque sean excelentes, pues pagará interés participativo, aunque con un límite, que es lo que se suele poner. Bien, entonces, en el ámbito público, lo ideal para la pyme es poner el beneficio como referencia. Claro, ¿qué ocurre? Que esto a las entidades privadas, por ejemplo, el préstamo participativo, pues no les gusta tanto, porque si la empresa tiene pérdidas, pues ellos se quedan sin interés participativo. Entonces, pongamos el interés en función del beneficio, en función de las ventas, porque tenga o no tenga beneficio, seguro que ventas va a tener, que es lo que hacen las empresas de capital privado. Y luego, en el ámbito de los grupos de empresas, ahí sí que he visto de todo. Incluso he visto intereses participativos en función de los dividendos, de tal manera que el interés participativo era exactamente igual al dividendo que cobraba el socio. Pero si mi pregunta es ¿qué es mejor para la pyme? Beneficio. Esta pregunta es una pequeña crítica a ENISA y así conocemos cuál es tu opinión. Te la leo, mira. Caso real con ENISA. Empresa con fondos propios contables negativos, pero con préstamos participativos de particulares que cubren con creces esos fondos propios negativos, de tal modo que el patrimonio neto a efectos de liquidación y reducción de capital es positivo. ENISA condiciona la concesión de la financiación a que la empresa capitalice dichos préstamos. ¿No es una contradicción con el planteamiento de que el préstamo participativo sea cuasi capital? ¿Cuál es tu opinión en este aspecto? Mi opinión es que no haría falta existir la capitalización, es que en esos momentos el préstamo está capitalizado. Está tan capitalizado, fíjense,
Si el préstamo llega a ser capital, en caso de situación concursal, el prestamista participativo pierde toda su inversión. Es decir, ahí el riesgo de un préstamo participativo no es solamente el poder obtener una remuneración, ¿eh? No, el riesgo de un préstamo participativo está en una situación concursal, ¿eh? Porque cuando la empresa llega al concurso, el prestamista participativo dudo mucho que recupere algo. Un momentito. Entonces, yo creo que ahí no haría falta capitalizarlo. Es lo que comentábamos antes del grupo de empresas, es decir, el resto de socios aportaron un préstamo participativo y es que en esos momentos el préstamo participativo tiene el mismo efecto, ¿eh? Entonces, claro, para prestatarias no tiene el mismo efecto, ¿eh? Y no le veo ninguna ventaja a existir la capitalización. Ya están capitalizados. Luego lo tendremos en cuenta en ENISA y le daremos una vuelta a esta exigencia que estamos haciendo. Y ya para concluir, por eso de ser respetuosos con el tiempo, Manuel, nuestro público sigue insistiendo en 2 o 3 preguntas. ¿En qué se está haciendo desde la Administración para facilitar y agilizar todos los trámites y procedimientos para las pequeñas y medianas empresas? Así que ya con eso podemos concluir el acto. Sí, bueno, creo que he mencionado algo rápido en la introducción, pero básicamente una medida estrella debe ser la constitución en 24 horas de una empresa, que como he dicho se basa en unos estatutos tipo, en utilizar el sistema CIRCE, nuestro sistema telemático, en una bolsa de nombres. Si uno quiere un nombre ya propio, se pierden ahí unas horas más en el registro central, pero si uno coge los que están ya, las 50.000 que pensamos meter en la bolsa, se puede constituir en 24 horas. Y la constitución de capital sucesivo, como he dicho antes, o sea, aunque uno tenga la responsabilidad de los 3.000 euros desde el primer momento, uno empieza con 1 euro, por tanto no tiene que ir al banco. Todo eso facilita que se pueda hacer todo online a través de la plataforma CIRCE. Luego, pues lógicamente nosotros siempre decimos que somos el buzón de receptor de todas aquellas medidas que puedan resultar dañinas o complejas para la empresa. Entonces, cualquiera que tenga alguna medida de este tipo, que nos lo haga saber, porque nosotros luego la peleamos dentro de la Administración. En concreto, dentro de la Ley de Emprendedores, no lo puedo garantizar, pero nosotros hemos metido también el test PYME. Test PYME que nos obliga a la Unión Europea y donde, por ejemplo, los británicos, que es lo que le hemos pasado a Moncloa, intentan no legislar para las empresas de 20 empleados o menos, o si legislan para esas empresas, pues intentan establecer procedimientos simplificados o reducidos, ¿no? Bueno, eso desde luego desde la PYME lo hemos mandado a Moncloa, no sé si va a salir porque no tengo confirmación, pero que sepáis que nosotros desde luego siempre estamos ahí peleando y queremos convertirnos en el organismo de la Administración que revise toda normativa que pueda afectar a la PYME, que al final es el 99,8% de las empresas, no nos olvidemos, ¿no? Y yo creo que junto con las medidas que he dicho de incentivos fiscales, de financiación, apoyar que participen más las empresas en la contratación pública, que también es una parte importante de lo que es el gasto público, ¿no? Entonces ahí también estamos metiendo medidas. La segunda oportunidad, todos sabemos que el que ha emprendido, y yo por ejemplo tengo la experiencia propia, pues cuando has emprendido, aunque fracases, yo creo que eres mejor emprendedor la segunda vez. Bueno, pues la resolución extrajudicial, el emprendedor de responsabilidad limitada, todas estas medidas van dirigidas a ese emprendedor que fracasa la primera vez, pero que no ha fracasado fraudulentamente, para que pueda reiniciar rápidamente el emprendimiento, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? O sea, lo que va a ser la ley, ¿no? No sé si me dejo alguna medida en concreto, porque detalles, por ejemplo, que veáis de qué manera tratamos de simplificar. Por ejemplo, el libro de inspección de trabajo actualmente lo tiene cada empresa en su mano, ¿no? Bueno, pues si en la ley estamos metiendo que sea el inspector el que lo tenga online, y lo tenga actualizado y no sea la empresa la que tenga que encargarse, por ejemplo. Vamos a meter, si podemos, un tema también de poderes que estén también online en el sistema CIRCE, que no los tenga que tener la empresa, sino que de esa manera pues facilitemos. Y ese es un poco el espíritu. Viene la ley, vienen los meses que nos quedan de legislatura, o el año y 2 años y pico que nos quedan de legislatura todavía, pues la voluntad es ir metiendo. Hoy venimos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, donde hemos conectado al sistema CIRCE pues las licencias, las declaraciones responsables. O sea, en la Comunidad de Madrid, perdón, en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ya
prácticamente se puede crear una empresa y poner en marcha el negocio desde un ordenador. Quedan dos detallitos que, bueno, no me estoy ahora aquí, pero que estamos trabajando en ellos para que a ver si en el próximo mes estén ahí. Y bueno, pues esa es la labor del gobierno y por supuesto de la Dirección General que me toca a mí dirigir. Pues nada, yo creo que con esto, pues daros las gracias a todos por haber venido y muchas gracias a Elizabeth porque hemos aprendido mucho más sobre el préstamo participativo que seguiremos apoyando desde ENISA y desde la Dirección General. Muchas gracias.